El tema de hoy será unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica de conjuntos. Listo, la pregunta 3, ¿qué es lo que nos dice? Dados los conjuntos A y B, si se dan cuenta ustedes, dice X mayor o igual que 2, menor o igual que 8, X es par, y algo similar para el siguiente conjunto. Es decir, ambos conjuntos están definidos por comprensión. ¿Ok? Por lo tanto, para la solución, vamos a hacerlo por extensión, conocer sus elementos para poder hallar y graficar A menos B, B menos A y A diferencia simétrica de B. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? El conjunto A. Nos dice el conjunto A está formado por las X tal que X pertenece a los naturales, X mayor o igual que 2, menor o igual que 8 y X es par. Ya sabemos que los números naturales son todos aquellos enteros mayores que 0. Entonces, ¿cuáles serán los elementos del conjunto A? Tendremos lo siguiente. ¿A qué será igual entonces? Dice que X es mayor o igual que 2, menor o igual que 8 y X es par. Por lo tanto, cuando aquí nos dice mayor o igual, quiere decir que este valor también está incluido. Como es par, el primer valor entonces que consideramos es el valor 2. Son pares y menores iguales a 8, es decir, también 8 ingresa en el rango si es que cumple con la condición. Tendremos entonces 2, tendremos 4, tendremos 6 porque son pares y tendremos 8 porque es el límite superior. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos ahora para B? B nos dice también que es natural, es decir, mayor que 0, entero, mayor o igual que 2, menor o igual que 7, pero en este caso X es impar. ¿Qué significará eso entonces? Si X es impar y dice que es mayor o igual que 2, ¿cuál será el primer impar que cumpla con esta condición? Mayor o igual que 2, entonces estamos hablando del número 3, ¿de acuerdo? No puede ser 2 porque 2 es par. Llevamos al siguiente que es 3. Y dice que hacemos esta secuencia hasta el número 7, que es el límite superior y que es impar. Por lo tanto, consideramos aparte del 3 al 5 y al 7. Listo. Entonces ya tenemos los dos conjuntos con sus elementos para poder empezar a hacer los gráficos y responder a las tres alternativas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el conjunto A, el conjunto B y vamos a ver cómo colocar los elementos para poder empezar a responder las preguntas. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Habrán elementos comunes en esta zona? Veamos. El conjunto A tiene elementos pares y el conjunto B tiene elementos impares. Entonces, esto quedaría más o menos así. 2, 4, 6 y 8 para el conjunto A. Y para B quedaría 3, 5 y 7. ¿Qué es lo que notamos aquí entonces? Si vemos el área común, vemos que no hay ningún elemento. ¿Qué significa eso entonces? Que podemos graficar ambos conjuntos separados y en base a eso responder a las tres preguntas. ¿De acuerdo? Hagamos el cambio entonces en el gráfico. Listo. Bueno chicos, habíamos visto lo siguiente, ¿no? Hace un momento el gráfico que hicimos, notamos que podemos dibujar los conjuntos de esta manera, los dos sueltos. ¿De acuerdo? Porque no tienen nada en común en la parte de la intersección. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Nos piden A menos B. ¿Cómo es A menos B? Lo que pertenece a A y no pertenece a B. ¿De acuerdo? Entonces, como están separados los conjuntos, ¿qué es lo que tiene A y no tiene B? Por lo tanto, se trata de esto. ¿De acuerdo? Esto es lo que pertenece a A y no pertenece a B. Entonces, A menos B será igual a los elementos 2, 4, 6 y 8. Lista la primera. ¿Qué nos piden luego? Nos piden B menos A. ¿Cómo es la diferencia? El primero, en este caso B, lo que tiene B y
lo que no tiene A. En este caso el gráfico es al revés, si ustedes se dan cuenta. Por lo tanto, diremos lo que tiene B, que es esto, y le quitamos lo que tiene A, que es esto. En este caso, como no tienen nada en común a nivel de elementos, la respuesta será el conjunto B formado por los elementos 3, 5 y 7. Listo, ¿qué es lo que tenemos entonces aquí? Nuevamente, los conjuntos A y B no tienen nada en común, están separados y nos piden la diferencia simétrica entre A y B. ¿Ok? Vemos entonces cómo es la diferencia simétrica. Vemos que son los elementos de A más los elementos de B y se excluye a los elementos de la intersección. En este caso no hay intersección, así que no hay nada que excluir, ¿de acuerdo? No hay nada. Todos los elementos de A más todos los elementos de B, entonces será la respuesta. ¿El gráfico cómo será? No tienen nada en común, por lo tanto será todo esto. Será esto y también será esto, ¿de acuerdo? Porque no hay zona común, no hay esta zona de aquí. Por lo tanto, mencionaremos a todos los elementos. Si se dan cuenta, comienzan en 2 hasta 8 y aquí vienen los números intermedios que son los impares. Por lo tanto, la respuesta será el elemento 2, mezclando de ambos, el 3, el 4, 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Listo? Los 4 pares y los 3 impares que están acá. Y esta es la solución a diferencia simétrica de B. Listo, ¿qué tenemos entonces? Nos piden hallar y graficar A unión B, diferencia simétrica de C. ¿Ok? Entonces primero hagamos el A unión B. A, B. Entonces veamos cómo va a ser el gráfico. Veamos si tienen algo en la zona común. Veamos A y B. ¿Qué es lo que notamos, por ejemplo? No hay 1, no hay 2 aquí, hay 3, ¿ok? Hay 4 y hay 5, ¿ok? Estos 3 elementos están en los dos conjuntos. Por lo tanto, irán acá. Irá aquí 3, acá irá 4 y aquí irá 5, en base a lo que hemos determinado. ¿Qué nos queda en el conjunto A entonces? 1 y 2. Acá nos queda 1 y aquí nos queda 2. ¿Qué nos queda en el conjunto B? Nos queda el elemento 6. ¿Ok? Entonces, A unión B, ¿a qué será igual? Vemos en el gráfico, son todos los elementos de A más los elementos de B. Es decir, consideramos todos los elementos y diríamos 1, 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son los elementos de A unión B. Listo, ¿qué tenemos entonces? Ya hemos hallado A unión B, ¿ok? Y nos piden eso con diferencia simétrica de C. A unión B ahora ya es un nuevo conjunto con este grupo de elementos, ¿ok? Vamos a tratarlo ya no como conjuntos separados A y B, sino como un solo bloque que va a ser A unión B. Y eso contra la diferencia simétrica de C. ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces en diferencia simétrica? Los elementos que pertenecen a A más los elementos de B y excluyendo los elementos que están en la intersección. Veamos si algún elemento está en intersección, es decir, es común a los dos conjuntos. ¿Qué tenemos acá? En A unión B tenemos estos 6 elementos y en C tenemos 2 y 3. 2 y 3, ¿dónde están? Aquí está el 2 repetido, ¿ok? Común a ambos, y el 3 aquí. Aquí también hay 3. ¿Cómo sería entonces nuestro gráfico? Como esos elementos son comunes, estamos colocando así un solo bloque que es el nuevo conjunto A unión B. ¿De acuerdo? Ya no son conjuntos individuales, sino es un solo conjunto que lo representamos como la unión de ambos. Y aquí está el conjunto C. Vimos que tenemos en común el elemento 2
y el elemento 3. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos queda entonces? El 1, el 4, el 5 y el 6. El 1, el 4, el 5 y el 6. Pero, ¿qué podemos ver ahora? Si nos damos cuenta, en esta zona no tenemos ningún elemento. ¿Qué es lo que significa eso? Que todos los elementos de C, que son 2 y 3, también pertenecen al conjunto A unión B. Eso quiere decir que los elementos de C están incluidos en el conjunto A unión B. Entonces vamos a modificar este gráfico para hacerlo como una inclusión de conjuntos para llegar a la solución del problema. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿qué sucede? Hemos modificado el gráfico de tal modo que los elementos de C estén incluidos dentro de los elementos del conjunto A unión B. ¿Ok? Tenemos en C, tenemos 2, 3 y afuera los elementos que son solamente de A unión B, que son el 1, el 4, el 5 y el 6. Entonces, ¿cómo representamos ahora la diferencia simétrica? ¿Qué nos dice la definición de diferencia simétrica? Son todos los elementos de A más los elementos de B, excepto los elementos de la intersección. ¿Cuáles son aquí los elementos de la intersección? Podemos ver en el gráfico que son todos los elementos del conjunto C. Por lo tanto, la diferencia simétrica será toda esta zona. ¿Cuál será la respuesta? La respuesta será los elementos que están en la parte sombreada, es decir, 1, 4, 5 y 6. Con esto atendemos a los chicos del 5º grado del Colegio Cristo de la Paz. Listo, ¿qué nos piden finalmente en esta primera parte? Nos piden B menos C. Veamos conjunto B y conjunto C. Entonces, una diferencia se representa de este modo, ¿ok? Entonces, hagamos algo similar. A ver, ¿qué es lo que tenemos en B y C? Veamos los elementos comunes nuevamente. ¿Qué tienen B y C en común? Por ejemplo, A es común a ambos. La E también es común. Y nada más, porque estas son vocales y estas son consonantes. Por lo tanto, ¿cómo representamos en el gráfico? Ponemos en la parte común tanto A como E. Es decir, aquí viene A y aquí viene E. En el conjunto B, que nos quedan las otras 3 vocales. Es decir, nos queda I, nos queda O y nos queda U. Y por el conjunto C nos queda la C y la D, estos dos elementos. Elemento C y elemento D. ¿Qué nos dice la definición en una diferencia? Todo lo que corresponde al primer conjunto y no corresponde al segundo conjunto. Por lo tanto, estaremos hablando de esta zona. Gráficamente será esto. ¿Y a qué elementos corresponde? Entonces, B menos C será igual a los elementos I, O, U. Listo.